Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnos, ¿cómo están? Los saluda el profe Cristian, deseándolo como ustedes, como siempre, que estén espectacular. Vamos a continuar con esta, la que estimo será la última clase de caída de tensión. Bien, chicos, vamos directamente hoy a hablar un poquito más de algo del know-how práctico, ya que toda la parte de lo que fue el teórico lo venimos desarrollando entre lo que es definiciones y mediciones, y con esto vamos a intentar redondear todo esto que estamos viendo. Bien. A ver, como es costumbre, lo primero que debo hacer es compartir para ustedes el Word. Ahí estamos, es 054 caída de tensión, clase 3, parte 3. Y aquí que vamos a ir avanzando. Bueno, con lo siguiente. A ver cómo viene el audio. Audio espectacular. Bien. Se acopla que funciona, como digo siempre, ¿no? Bien. Chicos, vamos a decir ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener al momento físico de realizar las mediciones de la caída de tensión? Bien. En clases anteriores hablamos de la medición de la tensión en los diferentes puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Tablero principal, tablero seccional, puntos de implementación, donde teníamos una clasificación, ¿recuerdan? Que sería toma corriente. Hablábamos también de luminaria y motores, ¿sí? Y que teníamos que determinar, una vez que sabíamos esa caída de tensión, a ver si lo puedo poner así, si lo agarra, ahí está, me encanta, 175. Bien. Vamos a acomodar todo esto de nuevo, ¿no? Para que lo vean un poquito más grande la idea, chicos. ¿Sí? Les decía, perdón, que teníamos una caída de tensión de tablero principal a tablero seccional, tenía que darse una segunda condición, un I, entre el tablero seccional y el punto de implementación, y una tercera del principal al punto de implementación. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho así? Bueno, y habíamos comentado netamente que lo que teníamos que hacer era no guiarnos con esos 220 volts teóricos o de diferencia de potencial o de fuerza de electricidad, fuerza electromotriz que tengo, sino medirlo físicamente. Y para eso van a tener en cuenta los siguientes puntos que vamos a mencionar ahora. A ver. Debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Al momento de medir tensión para caída de tensión reglamentaria, ¿no? Bien. Vamos con esto. 1. Antes de medir, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer un espacio acá. Encender todos los artefactos en forma simultánea. ¿Sí? ¿Con qué finalidad es esto? Para generar en la instalación, en los circuitos y sobre todo en los cables, ¿sí? El consumo máximo real que puede tener la instalación en bruto. ¿Sí? 1. Enciendo todos los artefactos en forma simultánea, todos los artefactos en forma simultánea, no algunos sí, uno no, todos, ¿sí? De todos los circuitos, para generar el máximo de intensidad,
o corriente en bruto de la instalación total. O sea, se dan cuenta que acá no estamos hablando, al hacer la medición de la caída de tensión, no estamos diciendo, no, bueno, vamos a tener en cuenta lo que nos dio el grado de electrificación. No, señores, no, señoras. Van a encender absolutamente todo lo van a encender, todo lo que tengan adentro de la instalación, todos los artefactos que tengan. Ahora bien, hay un caso especial. Las heladeras, los freezers y los aires acondicionados. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los aires acondicionados, las heladeras y los freezers, no constantemente, por más que lo enciendas, va a consumir, por así decir, va a estar encendido. Porque bueno, saben que por ejemplo los aires acondicionados actúan cuando vos lo encendés, pero detectan que la temperatura está por arriba de la que vos tenés configurada, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde se enciende justamente el artefacto. O la heladera pasa algo parecido. Si vos tenés una heladera totalmente cerrada, y la heladera está bien herméticamente cerrada, manteniendo en su freezer y en la parte de refrigeración de alimentos, que no es congelado, de mantenimiento, la parte inferior de la heladera, la temperatura está como tiene que estar, no funciona el motor. Tanto el aire como la heladera o los freezers funcionan cuando detecta que la temperatura no es según el censo, según lo censado. ¿Se comprende esto? O sea, que vos podés tener una heladera o un aire o un freezer enchufado, pero hasta que no haya una variación de la temperatura, los motores de esos artefactos no van a funcionar. ¿Y qué hacemos nosotros? Sencillo. 2, no 2. Ese 2 no va. ¿Cómo necesito que estos artefactos no solo estén enchufados, sino también, perdón, con cargas, ¿sí? ¿Qué es lo que realizo? Bueno, ejemplo, donde tengo aire acondicionado, puedo encender el aire, encender primero. Si el aire es frío o calor, cierro el ambiente y enciendo el servicio de calor, ¿sí? Y cuando noto que la temperatura elevó, lo van a sentir en la piel, va a hacer calor, allí recién lo paso en aire, ¿sí? O en servicio de enfriamiento, ¿sí? Digo enfriamiento porque, para que no me corrijan mis colegas que están del otro lado tomando esta clase, que son técnicos, porque en realidad el concepto del frío y calor en refrigeración es como que no existe, ¿sí? Y tampoco podríamos decir enfriamiento. Podríamos decir bajar temperatura. Me dije de una cosa que yo expresé mal, ¿sí? Bien, detalle para otro curso. Bueno, bien. ¿Qué hago con la heladera? Si tengo heladeras y freezer, es obvio que abro las puertas para que
pierda el frío. Si tengo electrodomésticos comunes, ¿a qué me refiero, chicos? No sé, televisores, computadoras, ventiladores de techo, bombas de agua, lavarropa, etcétera, etcétera. Enciendo absolutamente todo. ¿Se comprende? Esto es muy importante. No es que ustedes tienen que agarrar y medir la tensión. Ya sabemos qué tensión, sabemos que hablamos de la B, sabemos que hablamos de que tiene que estar en alterna, sabemos por si acaso y recordamos que los valores de medición tienen que ser arriba de un rango de 220 volts. Pero más allá de esto, de todo esto que le estoy diciendo, ¿qué es lo importante? Que yo tengo que verificar que todo esté encendido y aparte de encendido funcionando. Y la manera de estimular el funcionamiento del encendido, de lo que se me ocurre ahora, ¿no? Como un aire acondicionado, una heladera o un freezer, es hacer que ese termostato detecte una temperatura en estos artefactos no recomendados y que ahí, plac, estimule su encendido. ¿Se comprende? Ya encienden la calefacción en el ambiente donde está el aire acondicionado, un poquitito, abren la heladera, abren los freezer y después obviamente va a empezar ahí a realizar la medición. ¿Sí? A ver, bien. Otra cosa que se me había olvidado que puede traer problemas. Ejemplo, si tenemos un termotanque eléctrico, también puede estar enchufado y no funcionando. ¿Se dan cuenta, no? Porque capaz que si dentro del termotanque el agua está calentita, no va a funcionar la resistencia que lo mantiene. Entonces, ¿qué van a hacer? Usan el servicio de agua caliente, impidiendo el ingreso, eso le preguntan al cliente, ¿para qué? Para dejar sin servicio de agua caliente ese lugar, ese domicilio, por así decir. Una vez que sabemos que ya el agua caliente salió toda, permitimos el ingreso de agua para verificar que cuando el agua entra, al haber perdido el agua caliente, va a estar fría, ahí también va a encender ¿qué? El termostato del termotanque. ¿Se da cuenta? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, tenemos que realmente estimular a que toda la instalación esté encendida hasta el detalle. ¿Sí? Y luego, cuando el caudal de agua caliente ya sale fría, o sé que no tengo más agua caliente, permito el ingreso de agua para realizar el servicio de elevar la temperatura por dicho termotanque, por dicho calentador de agua. Le voy a poner calentador de agua porque, para poner un término estándar, que a cualquier artefacto va. Bien. Nota. Esto es muy importante. Solamente puedo realizar una medición eficaz de la caída de tensión cuando todos los artefactos de todos los circuitos de la instalación están funcionando simultáneamente. ¿Se comprende esto? Muy importante, ¿eh? Miren que si no, no sirve. Están haciendo una medición falsa, ¿sí? Y por eso tanto les
le llevo al detalle del tema de, no sé, de prestar atención. Es obvio, un lavarropa lo encendés y funciona el motor. Pero le llamo la atención a estas cosas como el termotanque, que si es eléctrico puede ser que de repente, quizás si el agua está calentita adentro, no funcione, no realice la función y no va a tener carga. O lo mismo con el aire acondicionado, o estufas eléctricas. ¿Sí? Todo encendido, todo encendido. O heladeras y freezer que habíamos comentado, que si está refrigerado y cerradito, obvio, no va a estar funcionando, por más que esté enchufado. ¿Sí? Y al abrirlos y al generar la pérdida o el tema de cambio de temperatura, es ahí donde va a comenzar el funcionamiento de estos artefactos. Tengan en cuenta esta, si no, no les va a servir la medición y va a ser falsa. Vamos a estar trabajando mal. Bien. Si no se realiza de la forma explicada, la medición es incorrecta. Así de buena. ¿Sí? No le vamos a dar más vuelta a esto. Bien. Luego, bueno, ya esto lo hablamos, pero para eso estamos. A ver, no me acuerdo si le puse como número o qué. No, bueno, lo hacemos como seguidito. Vamos a poner, mido la tensión, recordamos, en alterna, que es el simbolito de la viborita, con un rango superior a 220 volts para proteger el artefacto, ¿recuerdan? ¿Sí? Y recordando que en los artefactos de medición, tensión está representado con la B, ¿sí? ¿Se entiende? Ya. B, viborita, rango mayor superior a 220, ¿sí? Bien. Ahí voy a medir entonces en la ITM, ¿sí? Del tablero principal, ¿sí? Ahí tomo el valor, después mido la tensión de la misma manera, ¿no? No, yo no lo voy a poner en las ITM, porque son circuitos, te voy a tener varias, del tablero seccional, ¿sí? Y recordamos, como para tener en cuenta, nota que aunque deben medirse, en las clases anteriores asumimos las tensiones, o la tensión vamos a poner en tablero principal de 220 volts, ¿sí? ¿Se acuerdan que te había comentado cómo? Pero no es que lo asumo, es que hicimos el caso como que medí en el tablero principal, había ido 20, y dije, bueno, de ahí saco toda la progresión, ¿sí? Bien. Para que quede claro, ¿no? Entonces, solo mido la tensión
en el TP y posterior en el TS, en el seccional o secundario, cuando puedo garantizar que todos los artefactos están funcionando. ¿Sí? Insisto, incluido heladeras, aire acondicionado y artefactos que, por ejemplo, trabajen con, no sé, con temporizadores o termostatos. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? Bien. A ver. Después ya lo habíamos comentado esto, pero bueno, como estamos en clase no va a estar de más. Recordamos, las caídas reglamentarias son de TP a TS menos del 1%, de TS a toma corriente y luminaria menos de 2%, y de TS a motores menos de 4%. Y yo se lo dejé así porque se dan cuenta, les quería mostrar, se los había dicho que hay como una reglita memotécnica, que este valor lo multiplico por 2 y llego al máximo reglamentario acá, y este de nuevo lo multiplico por 2 y llego al máximo reglamentario abajo. Está bueno como para recordarlo. ¿Sí? A mí me servía, y creo que a usted le va a servir también. Me sigue sirviendo, ¿sí? Para no meter la pata. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Esto le puede servir para estudiarlo. ¿Sí? Y recuerden que estos valores no dice 1%, no dice 2, no dice 4, sino que son menos. Pero, nota, esas caídas, qué raro que no cambió, son tomadas con artefactos de medición, ¿no? O sea, le hace tester o pinza. ¿Estamos? Sí, pero cuando todos los artefactos no solo están encendidos, sino están funcionando. Esto es muy importante. Bien. Bueno. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Vamos a poner pasos genéricos para la resolución de la determinación de sección de cable para lograr caída de tensión reglamentaria. Lo ponemos como título. Pasos genéricos para calcular la sección de cable de una caída de tensión reglamentaria. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar de lo más complicado, porque lo más complicado acá, aunque les parezca mentira, termina siendo los puntos de implementación. Puntos de implementación le hace, en particular, lo más complicado es el motor, lo que puede generar una gran caída de tensión. Porque básicamente en lo que es luminaria y bueno, mismo, no sé, toma corriente, exceptuando que tenga una gran longitud, ¿sí?
saben que el reglamento le da valores mínimos, no sé, por decir, ¿se acuerdan? La luminaria 1,5 milímetros de sección, 1,5 milímetros cuadrados de sección, para utilizar el término correcto, y a toma corriente 2,5 milímetros cuadrados de sección, también para utilizar el mínimo. Pero eso es un mínimo. Podría elevar. ¿Y cuándo elevo? Cuando realizo las mediciones y las caídas de tensiones no están dentro de los rangos de los valores que hemos calculado en la clase anterior. ¿Se comprende? Bien. Ahora vamos con esto. Yo siempre le voy a poner el peor caso, porque, insisto, en el cual vamos a tener motores. Porque los demás se van a dar cuenta que es como que hay, en un tomacorriente común o en una luminaria, lo que tengo que hacer nada más es elevar a la sección siguiente la sección de cable, y de esa manera soluciono. Pero en motores tenemos que calcularlo también, y es ahí donde vamos a trabajar, en esta primera etapa. Para eso le preparé lo siguiente. Bien, los pasos son estos. Insisto, vamos a agregar en motores, que es el punto de implementación más complicado, ¿sí? Insisto, porque recuerden, en un tomacorriente, si tenés 2,5 y te da caída de tensión por la longitud, ¿qué hace? Lo manda a 4. En una luminaria, si pusiste 1,5 y te da caída de tensión, tenés que cambiar la 2,5, no queda otra. Pero, sin embargo, en los motores tenemos que sacarlo por fórmula. Y es ahí donde vamos a trabajar, ¿verdad? Bien. Los pasos van a ser estos. Paso A, o paso 1. Yo, claro, en realidad lo tengo por número. Bien. 1. Transformo la potencia de HP o CB a watts. ¿Sí? Por eso insisto, ¿ven por qué esto es lo más complicado? Porque generalmente los motores vienen en HP, ¿sí? Se ve pocas veces, pero como tenemos que pasarlo, es ahí donde, por eso trabajo con el tema de motores, para de repente dar el peor de los casos. Si yo le muestro, en este caso, no sé, una luminaria, digo solamente no, como la caída de tensión no es reglamentaria, lo único que hago es subir una sección, le estoy sacando de la parte más jugosa, que es esta, ¿sí? Que es en lo cual les puede traer problema en el final y en su vida laboral. Lo otro es subir sección automática. Bien, ¿estamos de acuerdo? O sea, si yo tengo de un motor o de un artefacto, tengo, por así decir, expresado en HP o en CB, lo tengo que trasladar a watt. ¿Sí? Primer punto. Bien. Segundo punto. Calculo la intensidad de corriente. 2. Calculo la intensidad de corriente. Y 3, calculo la resistencia de línea. 4, recordamos lo siguiente. Resistencia de línea, ¿a qué es igual? R, ¿sí? Tengo por un lado ρ, yo lo voy a escribir así, ¿sí? Por longitud, por número de cables, y acá paramos un poquitito, si estamos hablando de, básicamente para que lo tengamos en cuenta, de una conexión monofásica, vamos a poner acá 2 cables, uno para fase y otro para neutro, y cuando hablamos de trifásica, chicos, no ponemos 4 acá. En el cálculo de resistencia de línea se utilizan solamente las 3 fases, R, S y T, ¿sí? O sea, para que se comprenda, si hablamos de un servicio monofásico, cuando hablamos de número de conductores,
¿cuánto van a ser? 2. Y si hablamos de un servicio trifásico, en vez de poner 2, vamos a poner 3. ¿Sí? Bien. Y como creo que no va a entrar acá, los voy a mandar abajo, ahora van a entender. Fórmula de resistencia de línea, como dice arriba que hay que calcular, acá le pongo la fórmula, ¿no? Número de conductores. ¿Sí? Para ello, tenemos 2 puntos, en instalaciones monofásicas, número de conductores es 2. Así neutro. En instalaciones trifásicas es 3. R, S y T. ¿Sí? No tenemos en cuenta en el cálculo de la caída de tensión, perdón, de la sección del cable, acá no tendríamos en cuenta, si se dan cuenta, que el neutro, en lo que es trifásico. Por eso se lo aclaro, para que no haya metida de pata, ¿ok? Bien, se avanza un poquito más, cómo no. A ver si tenemos acá un ejemplo para trabajarlo. Bien. Ejemplo. En electrobomba. Bomba de agua, es lo mismo. Asumimos que tenemos. Chicos, yo acá lo pongo en HP a propósito porque para usar el peor de los casos. ¿Se comprende? Bien. Vamos con esto. Electrobomba. Potencia igual a 2.5 HP. Una bomba re exagerada, ¿no? Tensión. A ver, perdón, escribí mal. $220 volts. Ponemos 2 puntos, 220 volts. O sea, mediste en el punto de implementación donde está la bomba y te tira 220 volts. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿qué sabés? Para hacerlo un poquito más complicado. Que esta bomba tiene un coseno phi, porque no nos íbamos a librar de coseno phi, de 0.50. ¿Sí? Y por eso se da esto de coseno phi, porque más allá de la compensación, fíjense, en el momento de que ustedes tienen que ir a los puntos de implementación, tienen que aplicar este concepto de coseno phi en cada artefacto, en cada motor que tenemos. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Que tengo una longitud de cable de 50 metros ¿y cuál es la idea? Todo esto, ¿para qué hacemos? Para averiguar la sección de cable reglamentaria. ¿Sí? Bien. ¿Empezamos? Muy bien. Punto 1. ¿Qué decimos? Pasar la potencia de HP en watt si fuera necesario. Solución. Yo acá le voy a poner los pasos para que ustedes lo tengan, digamos, más detallado. Creo que le va a ayudar. 1. Si fuera necesario, pasar la potencia de HP a watt. Chicos,
Si la potencia del artefacto que van a realizar el estudio de caída de tensión reglamentaria o de determinación de sección de cable reglamentario viene en watt, esto lo saltean y van al paso 2. Pero siempre yo le pongo el caso más feo para que, bueno, acompañarlos en el proceso. ¿Se entiende? Pero ya sé que ustedes, se supone, tienen que saber pasar HP a watt, pero mi trabajo es intentar hacerlo más ameno, ¿se entiende? Como siempre encaramos la cosa. Bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Perdón, este 2 no va aquí ahora. Vamos a hacer así. Bueno, ¿qué tenemos? Sencillo, yo sé que 2.5 HP por 746 watts dividido HP va a ser igual a ¿qué? A ese valor de HP, pero pasado a watt. Bueno, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Los voy a acompañar matemáticamente. Primero voy a venir acá y prender la calculadora. Perdón. Encontrar la calculadora y encenderla. A ver. Bien. Les voy a compartir la calculadora, pero antes de compartir la calculadora, voy a marcar acá, en la pizarra, lo que estamos haciendo. A ver. Bien, entonces, para que se vea nomás, 1. Esto es lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Primer paso. 1. Convierto de ser necesario las potencias de HP a watt. Esto significa que esos 2 HP por 746 watts dividido HP me va a dar un valor en ¿qué? En watt. Porque lo que va a ocurrir acá, me alejo un poquitito, es lo siguiente. Este HP se va a ir con este HP y con esta operación matemática tengo el traslado. Bien. Pero, para que veamos el número juntitos, voy a tomar el atrevimiento de compartir la calculadora y hacerlo junto con ustedes. Por lo cual, acá selecciono la calcu, y acá tenemos, ¿sí? Y miren, voy a hacer como una cosa que para mí va a ser mejor. A ver si puedo. Denme un segundito. A ver. Vamos a hacerlo. Si tengan paciencia, que me acomodo un poquito, pero les va a gustar. De esta manera yo les voy a poder acá todo en forma simultánea para que vean el Word, pero al mismo tiempo también la calcu. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, de esta manera, ¿qué tenemos? Insisto, tenemos 2.5 HP por 746 watts, watt HP, pero como se acuerdan que simplifiqué, me quedaría watt, va a ser igual a ¿qué? A 1865 ¿qué? Watt. Esto vengo acá, hago edición, copiar, vengo aquí abajito, dejo espacio, lo pego y lo trasladamos. ¿Sí? Si lo quieren ver también, de otra manera, acá sería igual a hacer esto. ¿Sí? Primer paso, convierto de ser necesario
que en este caso sí lo es, la potencia de HP a watt. Tenía 2.5 HP por 746 watts sobre HP y me va a dar 1865 watts, obviamente haciendo la operación matemática de la multiplicación y chicos al mismo tiempo acá termino simplificando HP con HP. Me queda solamente watt y multiplico. Bien. Primer punto entonces de ser necesario, ¿qué hago? Realizo la conversión de HP a watt, o de CB a watt, ¿no? Bien, recuerden que lo que estamos viendo ahora es la determinación de la sección de cable que abastece la caída de tensión reglamentaria. Eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos calculando. Bien. Otra vez vamos a compartir esto. Bien. Punto 2. Calcular la intensidad de corriente. Bien. A ver, venimos acá. Vamos a poner 2. Calculo la intensidad de corriente, pero en la fórmula de potencia. No con ohm. No acá, por lo menos. ¿Sí? Puede ser que la necesite integrar, pero no es el caso. Y bueno, y por si acaso, chicos, esto sí lo voy a escribir acá. Igual estamos escribiendo todo, pero para que ustedes lo vean. Otra vez. A ver, abrimos acá la imagen. ¿Y qué vamos a escribir acá? Lo siguiente. ¿Qué potencia? ¿Sí? Este es el paso 2, ¿no? Por si acaso le pongo el título, que está en el apunte, pero bueno, para no perderlos. Esto sería espero recuerden que para calcular la intensidad de corriente con la fórmula de potencia, yo tengo que tener en cuenta, a ver, que no veo lo que estoy mostrando, perdón, ahí creo que va mejor, ahí va. Me compro un poquito si puedo. Bien. Lo siguiente, cálculo de intensidad de corriente en la fórmula de potencia, que potencia es igual a intensidad, o sea, corriente por tensión por coseno phi. ¿Sí? Por el coseno phi. ¿Sí? Bien, vamos a cambiar esos datos. Vamos a ponerlo acá.
A ver. Y les voy a compartir aquí nuevamente el Word. Muy bien. Utilizo la fórmula para los despejes. Potencia es igual a, lo escribo en bruto primero, para que recuerden todo, tensión por corriente por coseno phi. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué asumimos? ¿Sí? Bueno, un valor de 220, excelente. Entonces, potencia va a ser igual a ¿qué? A 220 volts por la corriente, que es lo que tengo que averiguar, ¿sí? Por el coseno phi, que sabía que ese motor dijimos que era un coseno phi de 0.50. ¿Sí? Lo que hice nada más, chicos, si ven, es reemplazar tensión aquí por la tensión que va, la corriente sigue siendo la incógnita, que es lo que tengo que averiguar, y el coseno phi. Y lo que podía hacer también, ya hacia adelante un paso, vamos a estar de acuerdo, es que sé que la potencia es 1865 watts, y lo voy a poner aquí directamente. O sea, donde dice potencia, ya la potencia voy a cambiar por el numerito de potencia. ¿Se comprende? Como para adelantar un paso. ¿Sí? Bien. Ahora bien, lo que realizo es sencillo. ¿Sí? Corriente lo dejo acá, y la tensión y el coseno phi lo paso para el otro lado. Por lo cual, me va a quedar que corriente, quedó al revés, disculpen, corriente es igual a ¿qué? A potencia, que sería 1865 watts, dividido tensión, y esto lo ponen así, entre paréntesis en la calculadora, por favor. Ahora voy a hablar de esto. 220 volts por el coseno phi, que era 0.50. Si ustedes van a realizar esto con la calculadora, usen directamente los paréntesis. O si no, ponen 1865 dividido, pero primero averiguan cuánto da 220 por 0,50, que es 110. Porque si no, chicos, no les va a dar. No les va a dar. ¿Se comprende? Les aseguro que no les va a dar, le va a dar cualquier cosa. La calculadora, si no, va a entender qué quieren hacer. 1865 dividido 20, y eso multiplicarlo por 0,50. Y les va a cambiar la operación matemática. Entonces, mi sugerencia es que trabajen con términos para no meter la pata nunca, diciendo y entendiendo que para averiguar la corriente es esto, pero primero que tengo que dividirlo por esta multiplicación. Y así nunca le van a fallar. ¿Sí? Háganlo así, es mi sugerencia, ¿no? Después cada uno sabe cómo se puede mover, obviamente. Capaz alguno de ustedes puede encantar la matemática, pero yo les digo lo seguro para que no metamos la pata. De ahí definen ustedes. ¿Sí? Bien, pasamos a la calcu. ¿Qué voy a hacer? Voy a compartirles acá lo siguiente, chicos. Le voy a compartir. A ver. A ver si puedo. Sí, se puede. ¿Sí? Insisto, yo voy a hacer así, miren. Primero voy a averiguar esto de acá abajo. ¿Sí? Esto de acá abajo, ¿qué sería? 220 por 0,50.
0.50. ¿Sí? Que esto nos va a dar un valor que es 110. Entonces, yo sé que para averiguar la corriente tenía que tener estos 1865 watts dividido algo. Y ese algo que yo averigüé es esto de acá, 110. Entonces vengo, hago edición, copiar, vengo aquí, doy pegar y tenemos los valores puestos. Vamos a poner acá corriente, otra vez. Y ahora tengo que finalizar con la cuenta. ¿Sí? Bien. Vengo aquí y realizo lo siguiente. Sé que tengo acá una potencia de 1865 watts dividido 110. Y esto me va a dar una corriente de 16,95, que yo lo voy a redondear en 17. Voy a poner 17 amperes. Por favor, des en cuenta el detalle que multiplicamos la tensión por el coseno phi. No se olviden de eso. ¿Sí? Multiplicamos por el coseno phi. Eso es muy, muy, muy importante. Porque si se olvidan del coseno phi, no vamos a tener en cuenta realmente cuál es la corriente real. Ya lo vimos en coseno, cómo variaba. Fíjense que si no tendría, si el coseno phi acá no lo tendría en cuenta, cambia el número. Fíjense, 1865 dividido 220 me daría casi 9. Con un coseno phi de 0.50 consume el doble y cambia todo. ¿Se comprende? Bien. A ver. A ver. Vamos a sacar esto aquí y vamos al machete. Y sencillo. Nota. ¿Por qué no me invierte? Nota. Acorde. La sección. Perdón, acorde. La corriente calculada. Debo determinar con la tabla de la AEA, Asociación Electrotécnica Argentina, con el detalle de la temperatura corriente, de la temperatura correspondiente, cuál es la sección reglamentaria para dicha bomba de agua. Bien. No tienen por qué recordarlo, pero la idea sería que, a ver, esto puede ser que tarde un poquito. Perdón. Lo que voy a hacer primero es compartir, les voy a compartir acá el Word que no se los compartí, para que ustedes vean lo que yo estoy escribiendo. Perdón. No se perdieron mucho, ¿eh? Bueno, les subo un poquito acá, para que puedan verlo tranquilo. ¿Sí? Esto fue recién lo de la fórmula. Creo que eso sí se lo llegué a mostrar y no le llegué a mostrar esto. Lo dejo acá porque tengo que buscar algo. Quiero ver si encuentro, si tengo acá a mano la tabla de la EA. Que seguramente sí. Tengan paciencia.
Pues si tengo la tablita se las puedo compartir aquí. Llave. Tabla hasta 40 grados. Sabía que le iba a tener. Bien. Chicos, a ver si me permite el Zoom compartirles esto, sería genial. Si no, ahora me la arreglo de otra manera. Esa era la reunión. Acá me dio opción. Van a ver, creo que va a estar bastante bueno. Van a poderlo ver. Entonces, yo qué sé, ¿sí? Asumo de que justamente estoy instalando todo esto en intemperie, que no estoy en un lugar donde la temperatura no se haya horno o algo, o sea que hasta 40 grados va bien. Y sé, insisto, que la corriente para esa electrobomba es de 17 amperes. Y entonces, a ver si me permite hacer un zoom. Vengo por aquí. Y fíjense, ¿qué recordamos? Que en una instalación monofásica de 2 cables, con 2,5 milímetros de sección, abastece ¿cuánto? 21 amperes. Y como lo que yo tengo que abastecer, si se dieron cuenta, creo que era 17, obviamente con 2,5 es más que suficiente. Y con eso determinamos la sección de cable reglamentaria que no hace tener caída de tensión. ¿Sí? Bien. Por ahora vamos para acá, hasta acá. ¿Sí? Chicos, una cosa importante. Tienen que saberse estos valores de memoria. O sea, para la sección, según sea monofásica y trifásica, estudiense, por favor, preventivamente, ¿sí? ¿Cuál es la corriente reglamentaria? Por lo menos de 1,5 les pido hasta el de 16 milímetros cuadrados, o sea, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 y 16. Apréndanse en monofásica y en trifásica los valores de corriente admisible para 40 grados, por favor. Eso lo tienen que estudiar. Les pido, por favor, para evitar posibles problemas en un examen. ¿Sí? Estúdienlo de memoria. Se lo pueden pedir. ¿Sí? No sea cuestión que no permitan sacar la tabla y que tengamos un problema y más vale, quiero prevenirlo. ¿Sí? Bien. A ver, ¿cómo salir de acá? Muy bien. Y bueno, obviamente ahora voy a acompañar esto con trasladarlo en la pizarra, porque a uno le gusta más el trabajo en pizarra y no me trae ninguna dificultad. ¿Sí? Que lo que hice fue lo siguiente. ¿Sí? Tenía intensidad de corriente, que es lo que voy a averiguar, es igual a potencia dividido tensión por coseno phi. ¿Sí? La potencia es 1865 watts, la tensión 220 volts con un coseno phi para la electrobomba de 0,50, y al realizar la operación matemática me daba 16 con algo, pero yo redondeo en 17 amperes. ¿Sí? Esto de aquí, chicos, para que lo vean, se los muestro en la pizarra. ¿Sí? Se lo muestro en la pizarra. ¿Sí? Densidad de corriente, está la fórmula, fíjense que estamos usando, como les dije, en la fórmula de potencia,
saco la intensidad, potencia es igual a tensión por coseno phi. La intensidad es 1865, divido la tensión por el coseno phi y me daba 16 con algo, lo cual acá redondeé en 17. Bien. Este es un primer ejercicio que les doy, ¿sí?, de cálculo de sección que abastece la caída reglamentaria. Ahora vamos a ver, no ahora, sino les voy a preparar dos cosas que ya les voy adelantando. ¿Sí? A ver, vengo para acá, ahora les comparto. Pequeño adelanto, ¿no? Debemos tener en cuenta que si el motor a calcular la sección de cable reglamentario que abastece la caída de tensión es trifásico, en la tensión debemos reemplazar con 380 por raíz de 3, que se acuerdan, yo había escrito raíz de 3 acá, pero se acuerdan que era en realidad un valor que da 1.73, 1.73333 creo que era, ¿sí? Y si fuera trifásico, debo, cuando realizo la búsqueda de sección de cable correspondiente, seleccionar 3X, que representa instalación trifásica, ¿sí? O sea, no se vayan al 2X y le están avisando que el motor es trifásico. Por si acaso, por si alguno no me entiende, que puede ser que no me entienda, les muestro aquí. Me refiero a esto, chicos. No puedo creer, cerré la vista previa, pero ya la vi. Espero que el Zoom me permita. Salgo de acá. A ver, si no me permite, enseguida lo actualizo. A ver si ahora puedo. Acá está. Disculpen. Les decía que para trifásica, ¿sí?, en vez de ir a la opción de 2X, ¿qué voy a hacer? Debería agregar en la fórmula de tensión raíz de 3, pero voy a venir en esta parte, que dice 3X. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cómo venimos de tiempo, para ver si agregamos o no más clases. Yo, un poquito más de clases, yo por si acaso los saludo y ahora en breve me voy a enterar cómo vengo de tiempo. Así que, gracias por dejarme hacer lo que me gusta y calculo nos vemos en breve. Calculo, no quiero que haya llegado la hora, pero quiero verificar. Por si acaso, chau, chau. Chau, chau. Bueno, gente, hemos pasado la hora de clase, pero quiero redondear esto, voy a ir lo más al punto posible para que la clase tenga un principio y tenga un fin. No tiene sentido dejarlo, obviamente, a la mitad. Por más que de verdad estamos trabajando, particularmente yo, para no tener que fraccionar las clases, como ya ha pasado varias veces, no excederme de la hora de clase. Pero bueno, voy a ir muy al punto, ¿sí? Que esto es lo importante. ¿Se acuerdan que en la entrada anterior lo que habíamos hecho básicamente, que les voy a compartir el Word para que hagamos un poquito de memoria, era lo siguiente? Habíamos dicho que, a ver,
teníamos que, a ver, en la parte de la fórmula, ¿no? Que es lo que estamos averiguando ahora. A ver, ya llego. Bueno, uno, transforma la potencia de HPACB a watt en caso de ser necesario. ¿Sí? Eso es lo importante. Que voy a agregar acá. En caso de ser necesario. ¿Sí? Si ya te dan el cálculo, perdón, la potencia. Si la potencia ya te la tenés en watt o te la dan en watt, sabés que salteás y directamente vas al paso 2. Cálculo de la intensidad de corriente, que dijimos con cuáles de las fórmulas. Utilizando la ley de potencia. ¿Sí? Utilizando la fórmula de potencia, que por eso hicimos este cambio, ¿no? En el punto 1. ¿Sí? Tercer punto, que es donde tengo que arrancar ahora, cálculo de la resistencia. Y bueno, y particularmente, en el cálculo de la resistencia, ¿sí? Cálculo de la resistencia, recordamos, lo tengo que recordar yo en realidad, que estamos hablando de que tenemos aquí una electrobomba de 2.5 HP, 220 volt, coseno phi, cable 50. Bien, para más o menos traer a mí el recuerdo de los datos, ¿verdad? Bien, vamos con el punto 3. Punto 1, punto 2, sí, punto 3. ¿Sí? Punto 3. Cálculo de la resistencia de la línea. Bien. Ahí utilizamos la fórmula de resistencia, para que lo tengan en cabeza. R le voy a poner resistencia de línea, ¿sí? Es igual a, primero, ρ, va a ser así, lo escribimos directamente, por longitud, y todo esto lo voy a dividir, por número de conductores, que al ser monofásico acá va a ser 2, y ahora sí, y todo esto lo voy a dividir dividido la sección de la línea original, ¿sí? Original, ¿sí? Bueno, y a todo esto aplicamos todos los datos que tenemos. A ver, voy a poner esto más abajo, chicos, como título para que entre en una hoja, ¿verdad? ¿Se entiende? Para que a medida que escribo podamos ver los datos anteriores. Entonces, tercer punto, cálculo de la resistencia de línea, y vamos a recordar. Tenemos por un lado RL, es igual, antes de avanzar voy a borrar acá porque seguramente voy a querer mostrar en la pizarra. ¿Sí? El punto 2 que tenía acá, ya lo habíamos mostrado antes, ¿no? En el cual nos había dado la intensidad de la línea de 16, algo amper, que redondeamos en 17. Esto es lo que voy a borrar ahora, ¿sí? Bien. Ahora vamos con el cálculo de la resistencia de la línea. Sepan disculpar, se me desató el cordón. Y para eso vamos a utilizar lo siguiente. Primero, ρ, que recordamos que es un coeficiente. Les puedo poner acá los datos para hacer memoria, ¿no? ρ es un coeficiente, perdón, la longitud, que es lo primero que tengo. La longitud, que es lo más sencillo, sé que es 50 metros. ¿Sí? 50 metros. Después, por otro lado, ¿qué tengo? La sección de línea.
¿sí? Que ya determinamos que era en este caso 2.5 milímetros cuadrados, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que nos había dado aquí, les traigo esto, nos había dado en el cálculo de la intensidad en el punto 2, ¿sí? Nos había dado 17 amperes, y que habíamos comentado que teníamos que tener en cuenta en esa fórmula, reitero, el coseno phi, pero a la vez habíamos comentado que con un cable de 2,5 milímetros cuadrados de sección, yo le había mostrado la tabla que le pedí que la estudien, va a abastecer lo necesario a este consumo o esta corriente que pasa en la electrobomba de uno de 17 amperes, ¿sí? Bien. Vuelvo acá otra vez. Dijimos, longitud 50 metros, sección de línea 2.5 milímetros cuadrados. Y erró, que era ese coeficiente, yo lo voy a escribir bien en la pizarra, acá lo voy a poner como número, que era igual a 0,0172. Puedo poner que es ohm por por milímetro cuadrado dividido longitud. ¿Sí? Perdón. Metro dividido milímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablábamos de 1 milímetro cuadrado y en una longitud de 1 metro, que era lo que nos pedía el laboratorio? Estos datos, chicos, ¿sí? Yo ahora los voy a evitar, o sea, yo voy a poner solamente error, porque si no se hace muy complicado mostrarlo en el Word. Ustedes después en el cuaderno lo reemplazan, ¿sí? Pero es para hacer el recuerdo y no poner ohm por milímetro. Sí lo puedo hacer en la pizarra, por eso recién acabo de borrar, ahora lo vamos a recordar. Pero no puedo hacerlo en el Word porque, bueno, no entra, digamos, no entra cómodo, ¿no? ¿Se comprende? Como para intentar que entre todo en un renglón, que eso sería lo ideal, ¿sí? Bien. Reemplazamos los datos, ¿sí? Tenemos obviamente arriba la fórmula que dice ρ por longitud por número de conductores, que ahí está, el número de conductores no lo puse. Número de conductores. O sea, el número de cables, ¿no? Al ser monofásico, habíamos dicho que era 2, ¿sí? Y ahí vamos con esto. Resistencia de línea, ¿sí? Termina siendo igual a ρ, ¿sí? Que vamos a poner 0,0172 por la longitud, que es 50 metros, ¿sí? Por número de conductores, que es igual a 2. A todo esto lo voy a multiplicar entre sí. ¿Sí? Reiteramos ρ, longitud, número de conductores, y lo divido por la sección de línea que habíamos dicho que era 2,5 milímetros cuadrados, que lo habíamos averiguado en la parte anterior del ejercicio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a hacer? Les voy a traer acá la calculadora, la vamos a compartir. Denme un segundito. La vamos a traer. Y todo juntito vamos a compartir esta pantalla. A ver, para que ustedes puedan ver la operación matemática al mismo tiempo que tenemos aquí los datos, ¿sí? Ahí creo que más o menos se entiende la idea. Bien. Vamos a bajar un poquito. Esta es la fórmula de resistencia de línea, ¿sí? Resistencia de línea
es igual a ρ por longitud dividido la sección. Acá no lo puse dividido y lo puedo haber confundido. Y esta operación matemática la vamos a hacer como yo reitero y sugiero, parte por parte. Primero vamos a sacar la parte superior de la fracción, porque termina siendo una división y es una fracción, en la cual, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner ρ, que es 0,0172, que es la resistividad, por 50 metros, que es la longitud, el número de conductores, que es 2, y todo eso que me da igual, a 1,72. Ese 1,72 lo voy a dividir por la sección del cable, 2,5 milímetros cuadrados. Y me devuelve 0,688, que ohm, 0,688 ohm. Yo pongo ohm, lo escribo así porque no tengo la simbología a mano, ¿sí? Y mientras tanto, para verlo de otra manera, ¿sí? Que aparte me lo suelen pedir ustedes, vamos a trabajar este punto 3, que es la determinación de la resistencia de línea, pero en la pizarra. Hace lo mismo, no es que cambio nada, pero para que lo vean de otra manera, ¿sí? Bien. 3. Punto 3, cálculo de resistencia de línea. Sabemos que la fórmula es RL, resistencia de línea, que es igual a ρ, 0,0172 ohm por metro por milímetro cuadrado, por la longitud, que en este caso es 50 metros, por número de cable, por número de conductores, que serían 2, ¿sí? Dividido la sección del cable, que sería 2,5 milímetros cuadrados. Esto se le tiene que ser más conocido porque era así cuando habíamos arrancado el curso. No trabajábamos con el Word y por eso lo traigo otra vez a la pizarra para que vean de la misma manera que se ha explicado. Lo único que varía acá, a tener en cuenta, es que en esta resistencia, en vez de la fórmula original que trabajábamos con un cable unifilar, ya le agregamos el número de conductores. Y recordamos, 2 en monofásico, 3 en trifásico. Como en el ejemplo que dimos, hablamos de un artefacto monofásico, yo asumo 2 cables. ¿Sí? Y esto, chicos, es lo que les voy a mostrar ahora. A ver, lo pongo en primera plana, denme un segundito. Es el punto 3, ¿sí? Para determinar justamente la resistencia, perdón, la caída de tensión reglamentaria. Tengo cálculo de resistencia de la línea, ¿sí? Cálculo de resistencia de la línea. Utilizo directamente la fórmula de resistencia, que sería ohm, que es 0,072 ohm por milímetro cuadrado dividido un metro, perdón, ρ, quise decir ρ, ¿sí? Por la longitud, que es 50, por el número de conductores, que es 2, dividido la sección. A ver, ahí se ve la fórmula más completita, creo. Ahora vamos para otro lado. Acá. ¿Sí? Ahí la ven. Resistencia de línea. Voy a ver si puedo correr mi cabeza. Soy medio cabezón, es medio complicado. No importa que no se vea RL, dice resistencia de línea, ¿sí? Es igual, insisto, a ρ 0,0172 ohm por milímetro cuadrado sobre metro, por la longitud, que es 50 metros, por 2, que es el número de conductores. Es un monofásico, sería en trifásico 3, pero como es monofásico es 2, dividido la sección que ya hemos calculado, que es 2,5 milímetros cuadrados. Todo
Todo esto, insisto y reitero, ¿sí? Insisto y reitero, con la supercalculadora vimos que no da, les comparto, 0.688 ohm. ¿Sí? 0.688 ohm. ¿Sí? Ese numerito es el que tenemos acá. Bien. ¿Y cómo finaliza esto? Sencillo. A ver, le voy a borrar este punto, lo voy a borrar todo para tener espacio yo para poder luego, digamos, tener más campo, ¿no? En el punto 4, ¿sí? En este caso, lo que hago es determinar la caída de tensión reglamentaria. Que en esa caída de tensión reglamentaria, adivinen a quién integramos. A nuestro querido amigo Ohm, que hemos estudiado en la 5ª clase. Bueno, no me quiero ir de tema porque cálculo de resistencia de línea, ya tenemos acá todo. Vamos. Voy a ver si ahí estamos en el Word. De verdad que no quiero extender mucho esto. Obviamente sí explicarlo, pero no extenderlo. Y, insisto, reitero, para no perderme, vamos al punto 3. Punto 4 es cálculo de caída de tensión. Bien. Para eso agarro, ¿sí? No sé por qué dice 3, debería ser 4, pero no importa, lo arreglamos manualmente. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué tengo que hacer? Calculo la caída de tensión usando la ley de Ohm. Y recordamos que la ley de Ohm que nos decía que tensión es igual a intensidad de corriente por resistencia. Pero en este caso, ojo, vamos a usar el concepto de resistencia de línea. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, sencillo. Les comparto la calculadora. Les comparto la calculadora. A ver. Le voy a agregar la calculadora aquí, mejor dicho. ¿Sí? Así podemos ver todo simultáneo. A ver, la calculadora por aquí. Y entonces, por la de hoy que sabemos, ley de Ohm, perdón, vamos a esto. Intensidad de corriente, habíamos redondeado 17 amperes. Por la resistencia de línea, que en este caso nos dio 0.688, ¿a qué nos llega, chicos? ¿Sí? A que tengo una caída de tensión de 11,696 volts, ¿sí? A ver si dice punto 6. Como dice punto 69, yo lo redondeo, lo mantengo ahí, 11.69. 11.69 volts. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué tenemos que tener acá en cuenta, chicos? Depende del punto que yo vaya a aplicar esta fórmula, depende del punto, de qué punto, yo tengo en cuenta, puede ser que este valor de caída de tensión sea correcto o no sea correcto. ¿Sí? Vamos a asumir una cosa. Como estamos hablando de una electrobomba,
vamos a tener en cuenta esto. Yo voy a asumir esto, voy a asumir que 5. Verifico si la caída de tensión obtenida es reglamentaria. Entonces, supongamos que yo estoy midiendo, a ver, vamos a hacer algo para que en este primer ejemplo de sencillo. Yo estoy midiendo en este caso, a ver, desde el tablero seccional, y voy a ponerlo así. En este ejemplo, usamos calculamos la caída de tensión desde el tablero principal al punto de aplicación. Recordamos que en ese caso, cuando hago de punta a punta con una electrobomba, tengo un 5% de juego. O sea que saliendo de mi tablero principal con 220 volt, ¿sí? Por una caída máxima reglamentaria del 5%, o sea, de 5 dividido 100, lo que yo obtengo que de punta del tablero principal al tablero, lo que es mi tablero, hasta mi punto de aplicación, yo puedo tener esto. Observen. 220, ¿sí? Por 5 dividido 100. O sea que la caída de tensión máxima de extremo a extremo, ¿de cuánto es? De 11 volt. ¿Sí? ¿Sí? Recordemos que de extremo a extremo hacíamos referencia de TP, de tablero principal, a tablero seccional, ¿sí? De punta a punta. Esa debe ser de 11 volt. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucedió? ¿Cómo nosotros, cuando realizamos la cuenta, nos dio que la caída de tensión, en este caso, es de 11,69, y me tenía que dar con un límite de 11, lo que tengo que hacer sí o sí es elevar en sección el cable que va desde el tablero seccional hasta el punto de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros tengamos en cuenta que por la longitud, por el largo del cable de estos 50 metros, que en este ejemplo yo usé para calcular desde el tablero principal al tablero seccional, perdón, al punto de aplicación, que vendría a ser la electrobomba en sí, la caída de tensión reglamentaria máxima del 5%, ¿cómo sería? En 11 volt. Y que como acá la caída de tensión me da de 11,69, no me queda otra que
nota. Soluciono la caída de tensión elevando la sección del cable. En este caso, como sencillamente, si se dan cuenta, es 0.69 volt, lo cual es muy poquita la diferencia, paso de 2.5 milímetros cuadrados a 4 milímetros cuadrados. Chicos, en verdad hay una contraoperación con la cual nosotros podemos demostrar matemáticamente que al elevar esta sección de 2,5 a 4 milímetros, justamente la caída de tensión es reglamentaria. Pero, como ya me vengo pasando seguramente de la hora y cuarto, hora y 20 de clase, e intento que no sea así el tema, vamos a dejar esta contraoperación con otros ejemplos para una próxima clase que daremos a futuro, ¿sí? Porque si no, otra vez me extiendo, y ocurre que después termino dando clase de 2 horas y tengo que dejarlos 2 semanas sin clase. Y me gustaría que si yo trabajo con clases de 1 hora o un poquito más, puedo mantener la clase semanal constantemente y los tengo más activos y más cerraditos al grupo. Así que de mi parte, decirles, quédense tranquilos que hay una operación matemática con la cual podemos comprobar esto, pero que no la vamos a dar ahora, pero sí decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar del otro lado, ahora sí. Los saluda el profe Cristian. Que estén todos espectacular. Y permiso, y muchas gracias. Chau, chau.